Sobre el tema del presupuesto, en principio, claro, del tema del mercado cambiario, claro, de esta situación que ahí que eso era insostenible. Claro, la política de seguir inyectando divisas al mercado cambiario. No inyectando divisas, las intervenciones cambiarias. Como claro, son intervenciones, pero porque eso no es por un capricho del gobierno, ese es el sistema cambiario que hay. Claro. ¿De quién depende en su generación de divisas el país? De PDVSA, del Estado, Estado. Del Estado. Más del 90%. Entonces, ¿quién es el que va a poner las divisas en la economía? El Estado. Entonces pone las divisas, entonces no, hay una inyección, están quemando las divisas, eso es algo parasitario. Claro, porque los economistas... Eso es algo realmente insólito que se diga eso. Entonces, ¿cómo va a funcionar la economía? ¿A través de qué mecanismo? Bueno, porque los economistas que cuestionan eso dicen que debería ser un mercado de oferta y demanda donde el principal, oferta y demanda, el principal oferente no puede ser el Estado, deberían ser otros actores. Bueno, que la generen, pues. Es el modelo parasitario que se generó aquí por años, por siglos. Un siglo estuvo funcionando la economía así. Las divisas en un 95% las produce el Estado. ¿Quién la va a poner? El Estado. Nosotros estamos en un esfuerzo por diversificar la economía, que sean otros sectores. Ahora, ¿quién torpedea ese esfuerzo? Bueno, fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos, cuando establece un conjunto de restricciones, no, sino durísimas agresiones le impone a la economía venezolana. Entonces, estas divisas que pone el mercado no es para quemarlas, es para que la economía funcione. ¿Qué se importa con eso? Se importan materias primas, se importa maquinaria, se importa repuestos, bienes terminados, etcétera, para la satisfacción de la población y para que la economía funcione. La economía está creciendo. Te voy a decir una cosa. Claro. Una de las economías con mayor crecimiento en el planeta en este año 2024 ha sido Venezuela. Aún con bloqueo, aún con las amenazas, aún con las bravuconadas y aún con la asfixia que tenemos nosotros impuestos. Ahora, este problema cambiario no solo obedece a esa demanda, y esto es lo que hay que poner sobre la mesa. Porque además de esa demanda, que es natural de la economía, hay un factor, que te lo acababa de explicar, especulativo, que no obedece a ninguna lógica desde el punto de vista del desarrollo, del propósito objetivo del desarrollo. La lógica de es la intención de intercambio desestabilizar el país. Y además obtienen ganancias de ese proceso. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que atacar. Entonces, estabilizando el país políticamente, le restamos la posibilidad de que esas fuerzas tengan su propósito, porque en la medida que hay inestabilidad, se activa esta fuerza para profundizar cualquier tipo de perturbación política, pero también con una mayor fortaleza financiera y cambiaria del país, que se lo impide en estos momentos de bloqueo, nosotros pudiéramos acabar rápidamente con ese factor, pero efectivamente esto ha venido perturbando a la economía venezolana, sobre todo el tema inflacionario, pero nosotros confiamos plenamente en que esto se va a subsanar y el año que viene retomaremos nosotros lo que veníamos haciendo. Crecimiento económico con estabilidad política. Venimos de perder el 65% de la producción y venimos de tener una inflación de 330.000% anuales. Pero estamos creciendo sobre esa caída del 65%. Por eso decía, creciendo en relación al año pasado, como ocurre en cualquier economía. Pero posterior a una caída del 65%. Crecemos 4% sobre una caída de 65%. Tú mides un año contra el otro año y ahí establece, ¿la economía creció o la economía cayó? Esta economía, pese al bloqueo, pese a las restricciones, pese a la prohibición de tener crédito internacional, pese a la prohibición de tener inversiones en el mercado petrolero, pese a los 30.000 millones de dólares que tenemos confiscados fuera del país, pese a toda esa situación, está creciendo un 8% en relación al año anterior. Eso es lo que tienes que medir. ¿Eso qué te dice? ¿Te dice que estamos bien desde todo punto de vista? No, no te dice que estamos bien. Te dice que la economía viene funcionando. Te dice que ya el bloqueo, como ocurría en años anteriores, o a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, ya el bloqueo no puede detener, no puede amarrar a la economía, no puede impedir que ésta crezca. Nosotros hemos derrotado el bloqueo y con ese crecimiento vamos a ir acercándonos al punto pre-crisis, es decir, antes del momento en el cual se comenzaron a aplicar estas sanciones ilegales y criminales. Eso es lo que te indica eso. Te indica que este sistema... este modelo, este esquema de políticas económicas es eficiente, trae buenas consecuencias para el país y cuando la economía crece, y esta es otra cosa de lo que te
demuestra esta situación, cuando la economía crece se generan los ingresos. Claro. Y cuando se generan los ingresos hay mayor posibilidad de distribuir bienestar. Es decir, nosotros estamos rompiendo el esquema ese que se nos impuso, un esquema de guerra económico traído del exterior para poner a sufrir a nuestra población. Y si bien no estamos, como te lo reitero, no estamos en el punto donde queremos antes estar, del 65% y de la caída. estamos en el punto donde se produjo la inflexión y la caída del desplome producto de la agresión económica internacional. Bueno, sí, la economía viene creciendo, pero hay un tema allí, y hablamos del salario, que también es importante, y ha sido uno de esos puntos sobre el presupuesto que también han cuestionado, que bueno, que no se contempla por ningún lado un tema de aumento de sueldo, y ya Venezuela va para 3 años y un aumento de salario, no de ingresos, haya un aumento de ingresos, eso hay que dejarlo claro, de salario mínimo, que bueno, que es lo que es la base de la discusión de todas las contrataciones colectivas, de todos los beneficios de los trabajadores. El salario fue una de las variables que tomaron como objetivo para generar una situación de malestar en toda la población venezolana y sobre ese malestar construir un clima político que condujera al caos, caotizar, incendiar el país. Bueno, tú le quitas el salario a 13 millones de personas que viven de él, tú te podrás imaginar lo que eso trae como consecuencia. Lo primero que tienen que preguntarse es por qué vino esto. No sencillamente decir, bueno, los salarios no alcanzan, no están reflejados el contexto allí, en el que llegamos a... Número uno. Número dos. Bueno, por eso hago la aclaración de que se ha modificado el ingreso. ¿No? Yo te estoy respondiendo. Ajá. Yo te estoy respondiendo. Número uno. La disminución o el desplome de los salarios y de los ingresos de los trabajadores venezolanos, que fueron los más altos de la región latinoamericana y de los más altos del mundo subdesarrollado, producto de la revolución bolivariana, es producto o el resultado o la consecuencia de una situación geopolítica, una potencia internacional atacando a nosotros. Número uno. Número dos, se ha recuperado el ingreso. El ingreso se ha venido recuperando paulatinamente, no al ritmo que queremos, pero paulatinamente. ¿De qué depende la recuperación? De los ingresos y también de los salarios. Depende de dos cosas. En primer lugar, que haya ingresos para distribuir, pues los salarios y los ingresos en general no es otra cosa que lo que genera la economía, en términos de riqueza. Y eso es lo que está ocurriendo. Y podría ocurrir con una mayor aceleración, pero lamentablemente están las declaraciones y las marcas de la declaración, las políticas de los Estados Unidos, amenazando, y no solo amenazando, sino golpeando, atacando. Ajá. Eso le va a hacer mucho daño al gobierno, no, eso le hace daño al pueblo venezolano. Pero en segundo lugar, tiene que haber un gobierno que tenga una filosofía que se fundamente en el bien social, que se fundamente en el socialismo, que tenga compromiso no con las oligarquías ni una potencia extranjera, sino con el pueblo. Eso fue lo que hizo el comandante Chávez. ¿Por qué antes no hubo un gobierno de eso? Eran gobiernos títeres, peleles. Esos son los mismos que están tratando de la manera más miserable de derrocar a un gobierno no le importa para nada gobernar para el pueblo. Lo que le importa es el poder para dárselo entonces a una potencia extranjera. ¿Está contemplado el incremento salarial y el incremento de los ingresos para este año en la política gubernamental? Mira, no hay un objetivo más importante para el gobierno venezolano que es mejorar las condiciones de vida del pueblo, y eso pasa por sus remuneraciones. Eso requiere de un conjunto de condiciones productivas, financieras, económicas en general, que estamos creando. Y no vamos a ser tan irresponsables para establecer un salario que al día siguiente se va a convertir en sal y agua. Que ocurra lo que pasó hace 3 años. Porque ese salario de hace 3 años eran $30, hoy son $3. De los ingresos y de los salarios en particular de los trabajadores obedece a una lógica económica también. Tiene que crear las condiciones, tiene que tenerlas, y ese es el gran esfuerzo que se está haciendo en este momento. Te voy a decir otra cosa más. Y hoy no hay el único gobierno que piensa y que estaría en capacidad de atender esa gran reivindicación de los trabajadores, y eso ocurrió en el pasado, es un gobierno chavista que tenga compromisos con los trabajadores, los que destruyeron la economía. ¿Tú crees que esos van a pensar en salarios si más bien lo están destruyendo?
los que están destruyendo la economía y pidiendo bloqueo. ¿Tú piensas que esos tienen pero, algún tipo de sensibilidad humana sobre los grandes sacrificios y las grandes dificultades que atraviesa la población? No les importa para absolutamente nada. Hace 3 años cuando se carne dio... de cañón por una guerra que ellos están Claro, impulsando pero en hace este 3 país. años cuando se dio ese aumento de salario, que eran $30, los 130 bolívares eran $30 en ese momento al tipo de cambio. Hoy son $3. Este no es el país de hace 3 años. Hoy estamos cerca de 1 millón de barriles. No hay condiciones para por lo menos. Claro, pero no hay condiciones para por lo menos. Mínimo supera los $130. El ingreso. Pero el tema es el salario. La gente pregunta, ¿por qué no es salario? El tema es salario, porque es utilidades, ¿por qué no es salario y por qué no es ingreso? Bueno, distintas. porque el salario exige un conjunto de remuneraciones a final de año y en el transcurso del año, que si tú lo estableces de esa manera, lo que obtendría el trabajador diariamente, semanalmente, quincenalmente y mensualmente sería mucho menos. Al final del año, muy probablemente sería lo mismo, pero día a día sería mucho menos. Pregúntale a un trabajador venezolano qué prefiere. Con si ganar $130 hoy, que necesita satisfacer sus necesidades inmediatas, y esa es la mejor manera. No es porque nosotros queramos destruir el salario o bonificar los ingresos de los trabajadores. No, la reivindicación de los salarios es una obra de chavismo, no la vamos a lanzar nosotros por la ventana ni por la borda, no lo vamos a hacer. Seguimos con esa política, pero tú tienes que plantearte las cosas en estos términos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con las condiciones actuales? ¿Y cómo cumplo yo con los trabajadores en los mejores términos en esas condiciones? Esas condiciones no las estamos estableciendo nosotros. Si por nosotros fuese, nosotros estuviésemos todavía en el primer lugar, no de ingresos, sino de salario de los trabajadores venezolanos. Claro. Eso es lo que el pueblo debe entender. Claro, y cada vez que alguien se siente acá y te diga, no, que los salarios son muy bajos, tú le preguntas por qué han disminuido los salarios, y también le puedes preguntar qué impacto ha tenido. Pero por eso le pregunto si no hay condiciones para empezar a revertir esa bonificación, por lo menos pasar de $3 a 10. Ir progresivamente en ese camino. Cuando ese momento, mira, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Cuando ese momento llegue, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Y te reitero, los que reivindicaron e incrementaron históricamente el salario que fue destruido por los gobiernos del punto fijismo y por los planes del Fondo Monetario Internacional, los que reivindicaron y relanzaron el salario como variable fundamental para la cohesión social y para el bienestar de la población, los que utilizaron el salario como piedra angular para su política de justicia social, fueron los chavistas, no fueron otra fuerza. Y es imposible, te voy a decir una cosa, es imposible bañarse en 2 ríos a la vez. ¿Qué significa esto? Atender los salarios y seguir promoviendo bloqueos. Incrementar los salarios y trabajar en función de las grandes corporaciones transnacionales como hace esta posición neofascista. Esa es la realidad que está ocurriendo en el país. Cuando vengan acá los invitados, hazle ese tipo de preguntas. ¿Qué impacto ha tenido el bloqueo? ¿Y qué responsabilidad tienen los que lo promueven? Y por cierto, esos que han promovido bloqueo, hay también quienes cuestionan el tema de la corrupción, el manejo de los recursos públicos. Esos que han promovido el bloqueo, de acuerdo a la ley que estamos aprobando en la Asamblea Nacional, pierden todas sus facultades de ser elector políticas cargo público para poder participar en procesos electorales que son democráticos, y eso que ellos están promoviendo no tiene nada que ver con la democracia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Jesús Farías, presidente de la